¿Estamos bien? Ahí me avisó Eduardo que estaba ingresando porque estaba con algún problema de audio. Perfecto. La otra cuestión, aprovecho para decirles a todos los presentes que en el formato que está diseñado, ustedes manden por chat, allí está el licenciado Mariano Andrés, que va a recepcionar las preguntas que puedan hacerle para después formulárselas al embajador Eduardo Swain. Para mí realmente es un placer verles todas las caras y que los veo a todos iguales, jóvenes y muy interesados en este tema. Ahí está, Albero. Los veo a todos más jóvenes. Con las cámaras no me gusta. Nos pido un momentito. Eduardo dice que nos escucha muy bien, pero va a tratar de entrar con el celular porque él no puede, no se puede comunicar. Habla y no lo escuchamos a él. Bueno, lo veremos. Justamente el embajador con quien tuve oportunidad de hablar preparando todo esto, él se va a referir a la política exterior argentina en tiempos de pandemia. Él tiene, como ustedes han escuchado en estas breves palabras que yo he dicho, él es un diplomático de carrera. Él rindió en el ISEN, aprobó y allí inició toda su carrera diplomática, lo cual es importante. Tiene una experiencia académica, una experiencia práctica, en el cual para nosotros, que somos quizás de la teoría de la academia pura, es muy importante el poder escuchar también la parte práctica y también así el cargo que ocupo hoy en día en el ISEN. También hay algunos alumnos que cuando estaban interesados en poder rendir en el ISEN. Él puede decirnos algunas palabras al respecto y creo que sería importante también preguntarlo. Acá está Eduardo, lo veo, Eduardo, con el micrófono apagado. Ahí debería activar el audio, el micrófono, Eduardo. Claro. Y lo vemos. Eduardo, activa el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, la tercera es la vencida porque ya probé con 2 computadoras y no tenía sonido. Los escuchaba ustedes perfectamente. Muy bien, gracias. Adelante nomás. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar al señor decano, a Gabriel Suárez, a la doctora Carla Bendaño, al profesor y magíster Gustavo Luque por esta invitación de esta querida Universidad de Villa María, Córdoba, que yo me siento muy cerca de ustedes porque escuché toda la presentación del profesor Luque y quiero decirles que simplemente me tomen a mí como un diplomático santiagueño que ama su país, ama nuestra patria y que está convencido de la necesidad de federalizar la política exterior argentina, donde que todos seamos partícipes, todos seamos constructores de una política exterior que nos afecta en la vida cotidiana. La política exterior no es algo que se decide y tiene efecto y consecuencia en el puerto de Buenos Aires. Es una política que tiene directa incidencia en el argentino de a pie. Y más ustedes en esta querida provincia de Córdoba, que es una provincia que produce, una provincia agroexportadora, pero también industrial. Imagínense lo ligados que están a la relación de la Argentina con el mundo, porque les va en eso también el progreso, el desarrollo. Una mala decisión en política exterior puede condenar a miles de cordobeses a la desocupación, al cierre de pymes, a la falta de venta de los cereales, de la soja, de la carne, en fin. Esa es mi convicción y mi esfuerzo para que como director del Instituto del Servicio Exterior, más allá de todo lo que yo, Gustavo, y le agradezco, mi responsabilidad actual es como director del Instituto del Servicio Exterior, que selecciona y forma a los futuros diplomáticos argentinos. Y todo argentino tiene derecho a convertirse en diplomático de su país.
Y para que ese derecho sea realidad hay que profundizar la federalización. Por eso charlas como esta para mí son muy, muy importantes. Así que de nuevo, mi agradecimiento al doctor Gabriel Suárez, a la doctora Carla Bendaño, al profesor Luque por esta posibilidad. Un poco, si me escuchan bien, sí. Perfecto. Sí. Bueno, un poco mi idea es trazarles un panorama de lo que yo pienso de la situación mundial, de lo que debería ser la Argentina, de nuestra actual política exterior, y luego entablar un diálogo con todos ustedes, un diálogo abierto, franco, donde podamos conversar dentro, siempre que el tiempo alcance, de los temas que ustedes estén interesados, porque también es cierto que esta es una pequeña encuesta, hay que también ver, ocultar qué piensa el argentino del interior del país, el argentino de una provincia tan importante para nosotros como es Córdoba. Un poco, primero me gustaría hablar de cómo está el mundo, en mi opinión, de cómo venía antes de la pandemia, porque el título de esta charla es la política exterior argentina en los tiempos de pandemia y la pospandemia. En primer lugar, ¿qué estaba pasando en el mundo antes de esta crisis? Bueno, era un mundo que se estaba cerrando, de fuerte proteccionismo. Ustedes saben que Buenos Aires fue anfitrión de la Organización Mundial de Comercio, que tiene como objetivo abrir el comercio mundial, y fracasó estrepitosamente porque ni siquiera pudieron acordar una declaración final, que es una cosa que nosotros los diplomáticos la sabemos hacer y la podemos hacer, porque cuando vemos que no hay mucho acuerdo, vamos a los principios generales y ahí todo el mundo firma. Bueno, pero ni siquiera se pudieron poner de acuerdo los principios generales. Un mundo que se cerraba en sí mismo, en sus fronteras. Una segunda característica es que el capital financiero, el capitalismo financiero internacional tomó total preeminencia sobre el capitalismo real, sobre el capitalismo de la producción, el capitalismo de la economía real. El capital financiero tomó las riendas de la economía mundial. Se financiarizó el mundo. Y eso es otra característica que afectó directamente a la producción y al desarrollo, sobre todo los países como la Argentina. Otra característica es una lucha por el poder entre Estados Unidos y China. No es una lucha comercial solamente, no es una lucha tecnológica solamente, si bien es cierto, hay rivalidad en tecnología, ya vieron lo que pasa con el 5G, con Huawei, y también es una lucha comercial, pero no explica, esos dos fenómenos no explican solamente la tensión que hay entre Estados Unidos y China. Hay una lucha por el poder, entre una potencia en ascenso, que es China, y una potencia que se siente en decadencia, que es Estados Unidos. Otra característica del mundo prepandemia es que se estaban debilitando todos los mecanismos de integración. No solamente nos pasó a nosotros con UNASUR, con CELAC, con el Mercosur. Todos los mecanismos de integración mundial se estaban debilitando, deshaciendo, desarmando. También una característica y un fenómeno negativo para la Argentina como país medio que necesita la integración para desarrollarse, para crecer. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia agravó todo lo que les estoy relatando desde mi opinión, desde mi óptica. La pandemia distorsionó aún más y agravó la situación. Y eso hizo que cada país se cerrara aún más. Miren, nosotros, los diplomáticos de carrera, siempre teníamos un infierno tan temido, ¿no? Que era, ¿qué pasa si hay una catástrofe mundial y cada país se tiene que cerrar en sí mismo? ¿Con qué cuenta la Argentina para sobrevivir? Bueno, esa fantasía, esa pesadilla se concretó. Ustedes saben que ni siquiera países tan hermanos como Uruguay y la Argentina, Uruguay cerró la frontera y ni le avisó a la Argentina. Cada país tomó las medidas que tenía que tomar sin consultar nada a nadie. Hubo una guerra por los respiradores, donde intervinieron los servicios de inteligencia para quitarse los respiradores. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Qué enseñanza tiene que venir con todo esto?
porque es verdad que estamos sufriendo una crisis económica y social muy importante, pero yo les estoy hablando al mundo del pensamiento, al mundo de la academia, al mundo de la reflexión. Yo creo que precisamente en momentos como este, donde la Argentina se encuentra en esta situación, donde el mundo se encuentra en esta situación, en donde nosotros tenemos que pensar y reflexionar a largo plazo, ¿no? No solamente enfrentar la emergencia, que es importante, sino también pensar a largo plazo. En un contexto cultural muy complejo, en un contexto cultural mundial muy complejo. ¿Por qué? Porque toda esta situación que yo les cuento y que se disparó aún más con la pandemia, se hace en un contexto mundial. Yo les contaba que, bueno, estamos asistiendo a una tensión entre Estados Unidos y China. Pero lo que yo noto con mucha preocupación, que también ha cambiado el contexto cultural de todo el mundo. La tensión entre Estados Unidos y China no es un fenómeno aislado. Lo que yo estoy viendo hoy en el mundo es que se lucha descarnadamente por el poder. Es la lucha abierta por los intereses de cada país y de cada sector. Se da en el mundo, se da en la región, en América Latina, y se da dentro de la Argentina. Es el mundo de la posverdad, ya no importa los principios o los valores que uno exhiba, sino que la lucha de intereses está descarnada ahí en el escenario, puesta en forma brutal. Por eso muchas veces nos asustan mandatarios de otras partes del mundo, el lenguaje con el que hablan, la cierta brutalidad con la que se expresan. Bueno, es que también se ha perdido el mundo del relato. Ustedes saben que en la Guerra Fría había una confrontación política, había una confrontación económica, comercial, pero había una confrontación ideológica, donde se luchaban por valores, por una sociedad mejor, por principios. El fin de la Guerra Fría también fue el fin del relato, y hoy la ideología cuenta muy poco. Hoy estamos totalmente entregados a la lucha por el poder brutal, por el poder en sí mismo. Por eso es un mundo muy complejo, porque en esta lucha brutal lo que nos está faltando son los mecanismos de mediación, los mecanismos de negociación que todo diplomático busca, los mecanismos que da la integración, los esquemas de integración, entre otras virtudes y bondades, es crear un ámbito de conversación y de negociación permanente, donde la proximidad y el anudar de intereses hace que los países se tengan cuidado el uno con el otro. Si yo estoy muy integrado con Brasil, si mi economía depende de las exportaciones que yo le hago a Brasil, yo como dirigente político, como diplomático, me voy a cuidar muy bien antes de criticar a nuestros hermanos brasileños, porque yo tengo intereses ahí. Bueno, eso produce la integración. Pero vivimos en un momento donde esos esquemas están venido a menos, están desarmados, en otros casos como UNASUR está cancelado. Entonces es un momento complicado para cada país. ¿Qué es lo que tendría que hacer la Argentina y hacia dónde va la Argentina? Es lo que yo interpreto que está haciendo nuestra política exterior. Nuestra política exterior hoy está direccionada a enfrentar la emergencia, a diseñar mecanismos de supervivencia, que es una enseñanza de la pandemia que la tenemos que reflexionar y la tenemos que incorporar los argentinos. ¿A qué me refiero? A una estrategia de supervivencia que nos enseñó la pandemia. Miren, todos los países desarrollados, todos los países que han logrado que sus pueblos sean felices, no todos los países desarrollados lograron que sus pueblos sean felices o logran que sus pueblos sean felices. Yo digo desarrollados los que lograron que su población tenga trabajo, salud, educación, alimentación. Bueno, todos esos países hace décadas que pensaron en una estrategia de supervivencia y la han instrumentado. Tal vez saben que creo por la situación relativa de cada país. Entonces, alguien que vivía y que limita con la Unión Soviética antes de la caída del muro, tenía una estrategia de supervivencia, limitaba con la Unión Soviética. Bueno, los argentinos
somos pocos, estamos lejos de los mercados consumidores, producimos alimentos, y eso ha hecho que nuestra política exterior o nuestra política nacional no piense en términos de supervivencia. Yo creo que la pandemia nos tiene que hacer pensar eso. Y voy a decir una cosa que va a parecer contradictoria, pero no lo es. El presidente Fernández dijo en el discurso de Naciones Unidas que nadie se salva solo, nadie sale solo de la pandemia. Y tiene razón, estoy totalmente de acuerdo. Nadie sale solo de la pandemia. Entonces el esfuerzo de nuestra política exterior es mediar, es arbitrar para que reconstruyamos mecanismos en los cuales todos podamos salir. Nuestra economía, pero también la salud de nuestro pueblo, en un esquema de colaboración y de cooperación internacional. Y hacia ahí va nuestra política exterior. Pero, por las dudas, nosotros tenemos que tener una estrategia de supervivencia. ¿Qué sectores de nuestra economía deberíamos pensar? Y todo esto lo reitero, a largo plazo, porque muchos de ustedes me van a decir, bueno, en esta emergencia tenemos tiempo para pensar en una estrategia de supervivencia, en un desarrollo a largo plazo. Sí, es nuestra obligación también, precisamente porque esta emergencia nos ha desnudado nuestras vulnerabilidades como nación. Entonces, ¿qué sectores? Yo en forma artesanal definía y pensaba que básicamente son 6 sectores: comunicaciones, transporte, energía, salud, alimentación, ciencia y tecnología. Yo creo que una nación tiene que velar por garantizar, por desarrollar esos 6 sectores para garantizar nuestra supervivencia en caso que venga otra pandemia, en caso que el mundo se siga cerrando y ya ni siquiera Naciones Unidas nos sirva como foro donde presentar nuestros reclamos o nuestras urgencias. Y yo creo que es muy importante que pensemos en esos términos de país e introducir otros temas en nuestra agenda política, porque en la Argentina se habla mucho de relaciones internacionales, se habla mucho de política internacional. Y yo creo que es importante porque las relaciones internacionales nos enseñan por ejemplo, cómo está la tensión entre Estados Unidos y China, cómo marcha el mecanismo de integración de la Unión Europea. Es importante. Pero a nosotros hoy en la Argentina nos falta un pensamiento situado. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que hablar de política exterior. Es decir, dada una situación mundial, dada una situación del escenario mundial, que nosotros la podamos advertir, estudiar y diseccionar y descubrir qué es lo que está pasando en el mundo, dada esa situación, nosotros tenemos que dar una política exterior. ¿Cuál es la estrategia nacional argentina frente a la situación mundial? Lo que les acabo de decir, ¿no? Se produjo la pandemia, entonces la Argentina tiene que instrumentar una estrategia de largo plazo de supervivencia. Entonces, lo que yo invito siempre es hablar más de política exterior. ¿Qué vamos a hacer nosotros los argentinos frente a esta situación? Y menos de política internacional. Tiene que haber una relación dialéctica, por supuesto, porque nosotros no podemos diseñar una política exterior en el vacío. La tenemos que diseñar a partir de una concepción de cómo está el mundo. Pero hablar más de política exterior. ¿Y cómo se diseña una política exterior? Y aquí les voy a hablar más de política interna que de política exterior, ¿no? Porque yo les diría, díganme qué modelo de país quieren y yo les voy a intentar esbozar una política exterior. Pero primero tenemos que saber qué queremos como país. ¿Queremos solamente un país agroexportador de soja y de carne, con servicios financieros, un poco de turismo y nada más? Bueno, ahí hay un esquema de política exterior, muy fácil, muy sencillo, lo hemos visto en los últimos 4 años del gobierno del presidente Macri, ¿no? Alineamiento total con los poderes internacionales, sobre todo con Estados Unidos, porque el mundo de la Argentina pide materias primas nada más. Y hasta por ahí nomás, porque si ustedes van a un agricultor francés a intentarle venderle carne argentina o trigo, no lo va a aceptar. El presidente Macron no va a aceptar fácilmente la carne argentina o los cereales argentinos. Pero en fin,
En general esperan solamente eso nosotros. Entonces, esa política exterior recibe muchos aplausos. ¿Por qué? Porque cuenta con el beneplácito de los que hoy cuentan en el mundo. ¿Por qué? Porque el mercado mundial es uno solo, ¿no? Entonces, cuanto más commodities se vendan, mejor, no tienen tanto precio. Ahora, hay otro modelo de país, que es el país con destino industrial, que no significa en absoluto descuidar el sistema agroexportador argentino, agropecuario exportador. ¿Por qué? Porque es nuestra ventaja competitiva. Incluir ese sistema, incluir ese ¿se escucha? ¿Hola? Ahora sí. Bueno, no significa de manera alguna este proyecto, este modelo, descuidar la agroexportación. Es incluir la agroexportación, agregarle valor, pero en pensar en la Argentina como destino industrial. Porque los casos de éxito, y yo les hablaba hace un momento de países que han asegurado el bienestar de sus pueblos, en el 99% de los casos son países que tienen un gran sector industrial. Hay 1 o 2 países en el mundo, tal vez, y me tendría que poner a estudiar, que solamente exportando materias primas ha garantizado el bienestar y el desarrollo de su pueblo. No es posible. No hay, tenemos que industrializar. Esa es una misión, y para eso necesitamos también un plan de desarrollo, porque la Argentina no puede producir cualquier cosa. Yo les hablaba de una relación dialéctica con el mundo, en un diálogo con el mundo. Ver qué es lo que nosotros podemos producir, sobre todo a buen precio, para lograr colocarlo en el mercado mundial, pero teniendo en cuenta también lo que somos como país, ¿no? Para mí es una condición necesaria saber cómo somos. Y, por supuesto, la pata industrial, ¿no? Recuerden, esto es fundamental. Y cómo somos son temas que no se hablan en la Argentina. Son temas que, por eso se habla mucho de nuevo de relaciones internacionales y no se habla de política exterior. Yo veo muchas veces como una resistencia a hablar de nosotros mismos. Porque nosotros tenemos que saber qué país tenemos para poder desarrollarlo, para poder elaborar ese plan de desarrollo que nos garantice ese bienestar que tanto ansía nuestra sociedad, una sociedad que demanda mucho. Argentina es una sociedad fuertemente aspiracional. Tenemos demandas y quejas de un país del primer mundo. Y sin embargo, solamente producimos carne y cereales. Pero las aspiraciones nuestras son grandes, por eso la necesidad, digo, de industrializar. Ahora, ¿qué país tenemos? Hablemos de eso. Tenemos 2.700.000 kilómetros cuadrados, 900.000 kilómetros más de la Antártida, 45 millones mal distribuidos, porque no hay política de promoción poblacional. La mayoría vive en la zona hoy famosa por la pandemia del AMBA, que es básicamente capital federal y conurbano, más provincia de Buenos Aires, y ahí tenemos la mitad de la población del país. No es fácil desarrollar una nación como la nuestra con esa distribución. No hay políticas de promoción poblacional. Necesitamos darnos una estrategia de desarrollo de las economías regionales, especializando cada región en algún sector industrial, agropecuario, pero también industrial. Estudiar ese país que tenemos. Somos pocos habitantes para el territorio, con población absolutamente desperdigada. Yo creo que hace más de un siglo que no se funda una ciudad en la Argentina. Ustedes saben que la generación del 80, que luego terminó con la ocupación de la Patagonia, las ciudades que nosotros hoy conocemos como ciudad de la Patagonia fueron en principio destacamentos militares, porque había una concepción geopolítica de ocupación del territorio. San Martín de los Andes fue fundada porque se sabía que había que poner una ciudad ahí, al menos un pueblo, porque íbamos a una disputa con Chile por la Patagonia. Y había que definir los límites. Y los límites, y le digo como diplomáticos, no solamente se definen en la carta y en un acuerdo.
también los límites se definen con ocupación real del territorio. Bueno, nosotros hoy tenemos la Patagonia aún con un habitante o menos de un habitante por kilómetro cuadrado. No tenemos un relevamiento cierto como trampolín para nuestro desarrollo de nuestros recursos naturales, y que la defensa tiene que estar puesta para ahí. Se está haciendo ese esfuerzo hoy de volcar las prioridades de la defensa hacia los recursos naturales, porque en esa lucha brutal por los intereses en el mundo, la lucha va a ser por los recursos naturales también. Ya vimos lo que pasa en Bolivia, es por el litio. O sea, cuando se mira un país, no se mira ya en términos de extensión de su territorio, ni siquiera por fertilidad. Se fijan en otros recursos naturales. ¿Tiene agua? Sí, nosotros tenemos agua. ¿Tenemos minerales estratégicos? Tenemos minerales estratégicos. Eso se mira en esta lucha brutal por los intereses. Y América Latina, te paso un comentario, una pequeña digresión, América Latina hoy también está siendo objeto es un campo de batalla en esta lucha hegemónica entre Estados Unidos y China, por supuesto, pero no es porque les guste América Latina, se están viendo los recursos. Bueno, para eso nosotros necesitamos una estrategia nacional. Y si ustedes me dicen, bueno, estamos de acuerdo, tenemos que diseñar una política exterior con esa aspiración de un país que vaya hacia un desarrollo industrial, y ahí necesitamos, sí, el elemento de autonomía, de independencia. Nosotros, si queremos desarrollar nuestro país y agregarle una pata industrial a nuestro sector agropecuario, necesitamos un margen de autonomía. ¿Y para qué ese margen de autonomía? Porque forma parte de nuestros valores políticos, sí, forma parte de nuestros valores políticos, pero también por una cuestión instrumental. Necesitamos tener ese margen para elegir nuestras alianzas, para saber en la relación con cada país qué es lo que a nosotros nos conviene. Entonces, yo estoy muy orgulloso de haber formado parte de una gestión que firmó la relación estratégica con China, que firmó la relación estratégica integral con Rusia. Pero para que esos acuerdos nos sirvan, nosotros tenemos que saber qué tenemos y qué queremos pedir. Y yo creo que la primera cosa que tenemos que pedir y que queremos pedir es transferencia de tecnología, porque la Argentina se tiene que integrar cada vez más a cadenas de valor. Ya hay pocos países que fabrican un solo producto entero. Generalmente fabrican partes de productos. Bueno, la Argentina tiene que entrar en esa cadena de valor. Sobre todo, cuanto más caro, mejor, ¿no? Porque yo sé una frase muy fácil que es efectista. Un iPhone son más de 3 millones de toneladas de soja. Entonces, son 3 toneladas de soja, 3 toneladas y media de soja, un iPhone. La Argentina tiene que meterse, pero tiene que saber controlar, tiene que tener el control de la tecnología, porque si no, nos vamos a convertir simplemente en ensambladores. Nosotros necesitamos controlar. ¿Tenemos la capacidad? Tenemos la capacidad. Lo hemos demostrado. En plena pandemia lanzamos un satélite. ¿Cuántos países hacen eso? Muy pocos, menos de 10. Y si nos esforzamos un poco más, vamos a tener lanzadera. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a poder lanzar los satélites desde la Argentina. Y vamos a poder vender ese servicio. Y tenemos que ir pensando en esas claves de desarrollo. De nuevo, mucho territorio, poca población. No podemos pensar en una industria de escala, porque tenemos poca población. No tenemos 200 millones de habitantes, tenemos 45. Una población culta, educada en su gran mayoría. Entonces, necesitamos ver qué sectores industriales en esta estrategia de desarrollo tenemos que potenciar. Pero sobre la base del país que tenemos. Si yo hablo, por ejemplo, en una provincia andina, ¿no? Bueno, yo les digo, ustedes como provincia andina tienen que pensar, fundamentalmente, tienen que ir pensando en una vinculación con Chile para exportar desde ahí al eje de comercio mundial, que hoy es el Asia, fundamentalmente China, pero no solamente China. Entonces, hacer un estudio de costo, ¿qué nos conviene? ¿Exportar por un puerto chileno o mandar la producción a Rosario o a Buenos Aires? De ahí va un barco y el barco cruza el Cabo de Hornos
y por el Pacífico va hacia China. Bueno, ¿nos conviene o nos conviene invertir en un paso fronterizo? Y así se va diseñando la política exterior, porque si yo sé que en un plan de desarrollo yo necesito que las provincias andinas saquen la producción por Chile, y además, ¿qué producción, no? ¿Necesitamos tren o necesitamos camión? O tal vez no, tal vez es más barato por Rosario, entonces no necesito abrir un paso por Chile. Todo eso lo tenemos que pensar en un plan integral. ¿Por qué? Porque también es cierto que nosotros hemos crecido mucho en las últimas décadas. Pero hay una diferencia entre crecimiento y desarrollo. Y eso también lo tenemos que poner en la agenda nacional. Esto no es obra de un gobierno solamente, no alcanza con un gobierno. El gobierno puede impulsar, puede marcar camino. Yo veo que el presidente Fernández va en esa dirección y lo dice. Ahora, es el conjunto de una nación el que tiene que pensar en esto. ¿Y cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo? Bueno, crecimiento es si yo para mejorar la condición de vida de la ciudad A con la ciudad B, yo asfalto la ruta y hago 80 kilómetros de ruta. ¿Por qué? Porque yo sé como gobernante que la ciudad A con la ciudad B van a estar mejor si asfalto. Eso es crecimiento y está bien, porque se benefician las dos ciudades y se beneficia la zona y se beneficia la región tal vez. Eso es crecimiento, pero desarrollo es qué plan de prioridades tengo yo para asfaltar los caminos en función de un plan de producción. Porque tal vez a mí me conviene asfaltar la distancia de la ciudad A con la C, porque con la ciudad C yo puedo sacar más fácil y más barato, más rápido la producción. Eso es desarrollo. Pero se necesita una integralidad para pensar en todo esto. No es fácil y estamos en una emergencia económica y social tremenda, donde yo estoy seguro que muchos de ustedes dicen, bueno, pero ahora no tenemos esa posibilidad. Y yo creo que sí, que el mundo de la academia, del pensamiento y el mundo de la producción sí tiene que empezar a pensar en estos términos, porque es a largo plazo, no vamos a desarrollar la Argentina en una generación, y menos solos. Ustedes saben que en muchos casos, cuando hoy se habla de la realidad de la Unión Europea, y nosotros vemos muchos países de Europa como modelos de desarrollo, de bienestar, los estándares en derechos humanos, en derechos civiles, en salud, en educación. Digo, pucha, ¿cómo se desarrollaron? Bueno, tuvieron una gran ayuda, porque después de la Segunda Guerra Mundial vino el peligro del comunismo y ahí estuvo Estados Unidos con un plan Marshall, que puso dinero, pero no para endeudar a los países como pasa en América Latina. Puso dinero para desarrollar los países. ¿Y por qué digo que vamos a estar solos? Porque no hay ningún organismo financiero internacional que banque, que financie el desarrollo de un país. Son todos para prestarnos dinero por la preeminencia del capitalismo financiero internacional para aguantar un tipo de cambio. Y terminamos en un endeudamiento constante de la Argentina. Pero no hay nadie que diga, no, miren, acá están 80.000 millones de dólares para que ustedes se desarrollen. Y a mí a veces me da mucha bronca pensar en esos términos, porque digo, la Argentina tiene más de 320.000 millones de dólares de deuda externa. ¿Saben? Nosotros podríamos haber desarrollado 10 veces la Argentina con esa deuda. ¿Ustedes se imaginan aplicado esos 300.000 millones de dólares a ferrocarriles, a caminos, un tren de alta velocidad, escuelas, hospitales, ¿no? Desarrollo de sectores estratégicos de nuestra industria? Sobraba, pero sin embargo no se aplicó porque estamos enganchados en un sistema que no va a favorecer nunca el desarrollo. Por eso también la dificultad extrema de hacerlo solos. Y yo les hablaba de estos dos modelos, ¿no? El modelo agroindustrial o el modelo agroexportador, agrícola, ganadera exclusivamente. La dificultad que hoy tenemos en la Argentina es que ya hemos comprobado que el modelo, para hablar mal y pronto, neoliberal de agroexportación es insustentable. Ya el último turno que hemos pasado en la Argentina se ha demostrado que es insustentable, no es practicable, no es practicable.
Ahora, el modelo agroindustrial de desarrollo de la patria industrial para generar una vertiente de desarrollo que satisfaga las aspiraciones de nuestro pueblo es una cuesta empinada. Es difícil, es un camino complicado. Y ese es el drama hoy de la Argentina, ¿no? Iniciar ese esfuerzo de desarrollo solos, con deuda, en un mundo hostil, ¿no? En un mundo que se cierra. Bueno, esos son los desafíos. Y luego, bueno, para terminar, porque me gustaría también escucharlos a ustedes e intercambiar opiniones, algunas constantes que yo creo que se tienen que mantener en nuestra política exterior. Una es Malvinas. Malvinas no es solamente el reclamo de ejercer la soberanía real y efectiva sobre el archipiélago Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. No es solamente eso. Es el mar argentino. Es esa enorme plataforma continental que gracias a un trabajo de décadas, la Argentina ha logrado que Naciones Unidas lo apruebe y lo muestre y lo señale como un modelo. Es el mar argentino nuestro interés estratégico. Es el desarrollo de la Patagonia y el desarrollo del país también está puesto ahí, en el sur. Es la proyección hacia la Antártida. Ustedes saben, nosotros estamos en el marco de un tratado antártico donde nosotros reclamamos un sector. Ahora, tarde o temprano la Antártida se va a balotear por esta lucha brutal de intereses y de poder que hoy tenemos en el mundo, donde, y sabemos que la Antártida es generosa en recursos minerales, tiene un subsuelo riquísimo. Bueno, nosotros necesitamos, es vital esa batalla que estamos dando diplomática en el Atlántico Sur, porque tenemos que recuperar por eso las Malvinas, y eso tiene que ser una política de Estado. Esa tiene que ser una política de Estado, eso lo tenemos que apartar de la lucha diaria. Ahora tenemos que estar convencidos de que eso es necesario y no mezquinar el apoyo ni la intensidad en esa lucha. Y eso tiene que tener un valor electoral. No votar una propuesta que no tenga la Antártida como una prioridad, las Malvinas y la Antártida como prioridades. Otro eje que tiene que seguir, nosotros tenemos que seguir luchando para reconstruir la integración regional, no solamente para garantizar y para consolidar nuestras democracias, sino también porque tenemos que expandir nuestro mercado. Yo como vicecanciller notaba siempre la diferencia. Una cosa es cuando hablaba de la Argentina y otra cosa es cuando hablaba en nombre del Mercosur. Me atendía mucha más gente cuando hablaba en nombre del Mercosur, porque el otro dice, no, acá estamos en un mercado. Mercosur es un mercado de más de 300 millones de habitantes. Vamos a escucharlo. Entonces necesitamos la integración. Hoy, difícil. Hoy es un esquema, hoy no es un buen momento la integración. Pero no tenemos que dejar de pelear por eso. Y tal vez empezar a hablar, empezar a pensar y empezar a hacer más integración física. Porque nosotros hemos logrado muchos avances en integración política, algunos menos avances en integración comercial. Pero sí sigue la asignatura pendiente de integración física. Porque la integración física a nosotros también nos va a traer como beneficio que la gente nos acompañe, que el pueblo nos acompañe. Hoy yo a un formoseño, si le voy a hablar de integración regional con el Paraguay, bueno, me va a decir, sí, pero mira, tengo un puente. Ustedes saben que el puente que conecta Asunción con la provincia nuestra de Formosa, con Clorinda, es un puente militar de emergencia que se puso en un momento para salvar una situación. Quedó como definitivo. No, es una vergüenza. Nosotros tenemos que tener una autopista ahí, de 6 manos. Lo mismo los pasos fronterizos con Chile, que hablábamos desde la visión de las provincias andinas. La conexión del norte argentino con el sur de Bolivia, que es la parte del país que más se ha desarrollado. Bolivia ha desarrollado mucho el sur. Ahí tiene el gas, ahí tiene el litio. Nosotros podemos ser proveedores del sur de Bolivia. En fin, prioridades de integración física como para empezar a reconstruir la magia y la mística de la integración regional que nunca la deberíamos haber perdido. El multilateralismo es otro eje que deberíamos seguir peleando a pesar de las condiciones tremendas que nos encontramos hoy.
Hoy uno veía los discursos en la Asamblea General de Naciones Unidas de este año. Bueno, qué lejos que está del mundo de nuestra década 2003-2015, ¿no? Qué lejos está el mundo actual de eso. Pero la Argentina tiene que apostar siempre al multilateralismo, porque somos un país medio. A nosotros nos apoya el consenso, el derecho internacional. No somos un país que puede, no podemos, pero tampoco queremos ser una potencia militar que se imponga por la fuerza. Por eso necesitamos esos foros. Esos foros a nosotros nos protegen, nos salvaguardan. Y tenemos que seguir peleando por eso. Fíjense, los avances más grandes que hemos logrado Malvinas han sido en Naciones Unidas. En la OEA, ¿se acuerdan que ningún barco de Malvinas podía atracar en un puerto del Mercosur? Esos éxitos veníamos logrando, pero todo eso gracias a la integración regional, pero también al multilateralismo. Y nosotros tenemos que seguir insistiendo como otro eje de nuestra política exterior. Y la idea permanente de tener objetivos a partir de un plan de desarrollo para poner un huevo en cada canasta. Implantar definitivamente la idea de que cuando yo me siento con otro país es a partir de los intereses nacionales. ¿Y qué son los intereses nacionales? ¿Qué quiero obtener del otro país para el bienestar de mi gente? Y para que nosotros, la Cancillería Argentina, la diplomacia argentina, sepa qué es lo que quiere nuestra gente, también es necesario federalizar. La política exterior se tiene que construir a partir de nuestras provincias. Y hoy, por ejemplo, hay una iniciativa muy importante del área económica de la Cancillería, que es la creación del Consejo Público-Privado, donde las cámaras empresariales pueden integrarse en la Cancillería y ahí plantear qué es lo que queremos. Mirá, yo produzco aceitunas, buscame un mercado para mis aceitunas. O yo produzco respiradores, buscame un mercado para respiradores, porque puedo y quiero vender. Esa es una iniciativa muy importante que el interior debería aprovechar. El Consejo Federal de Relaciones Internacionales, que hoy no sé bien los detalles, pero es la integración de las provincias al diseño de nuestra política exterior. Nosotros, como gente de las provincias, nos tenemos que integrar y empezar a influenciar, a influir en ese diseño, ¿no? Porque, por ejemplo, para las normas de arancelamiento, bueno, Córdoba tiene que estar presente, porque por ahí necesita que se le ponga un arancel a una producción de un país, porque si no se le pone un arancel, perjudica a pymes de Córdoba. No solamente les impide exportar, sino que además le gana el mercado nacional. Bueno, yo creo en ese diseño de política exterior nacional a partir de las provincias también, no solamente desde el puerto de Buenos Aires. Más o menos estos son los ejes, hay muchos más temas que me gustaría hablar, pero nos habíamos hablado con el profesor, el magíster Gustavo Luque, de la idea de media hora, 35 minutos, y después empezar a hablar de otros temas que ustedes tengan ganas de hablar o inquietudes para intercambiar reflexiones. Pero básicamente ese es el mensaje que les quería transmitir hoy. Perfecto, muchas gracias, Eduardo, muy claro, muy didáctico, y creo que Pedro Soldera tiene allí las preguntas que han llegado por chat que puede formularlas ahora. ¿Cómo no? No sé, Gabriel, acá está el decano también, si quiere. Si no, Pedro, decís ya las preguntas. Y buenas tardes a todos, Eduardo, un gusto, la verdad, un placer escucharlo. Imposible no coincidir con estos 40 minutos de exposición. Simplemente voy a hacer de nexo con el chat, digamos que muchos chicos, digamos, que participan están interesados en hacerle consulta. Vamos a seguir el orden, si le parece, en el que lo han expresado. César Odeira manifiesta que primero quiere agradecerle por su presencia en esta conferencia. Como el profesor Luque mencionó, usted tiene buenas relaciones con la colectividad sirio-libanesa. Le comento que soy de Siria y quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle si puede comentarnos brevemente acerca de la actual política exterior argentina en cuanto al conflicto sirio y la cuestión palestina en los ámbitos internacionales. Bueno, voy contestando una por una preguntas o al final, como ustedes quieran. Son varias, si quiere vamos haciendo un ping-pong, si le parece.
¿Cómo no? Bueno, con respecto al conflicto sirio, ustedes saben, la posición de la Argentina siempre ha sido, por empezar, la Argentina tiene una política de paz. Y ustedes saben que es un gran logro de nuestra diplomacia, porque el hecho que nosotros no hayamos tenido conflictos durante la democracia no es obra de la providencia o de la suerte. Es un trabajo constante que se hace para evitar conflictos. Nuestra misión también es ver en el horizonte qué conflictos puede atravesar la Argentina y evitarlos. Esa es nuestra función principal. Y hemos logrado, en todas estas décadas de democracia, mantener a la Argentina lejos de los conflictos internacionales. Esa es una de mis prioridades. Por ejemplo, si me tocara una función pública de decisión en política exterior, la primera obligación mía es mantener a la Argentina lejos de los conflictos. Y sobre todo también, perdón esta digresión, pero es muy, muy interesante las preguntas, también en nuestra región. La Argentina siempre ha sido activa en mantener la paz en nuestra región. No porque seamos buenos o porque tengamos un espíritu de integración y latinoamericanistas solamente, sino porque, miren, queridos amigos, si hay un conflicto en la región, no vienen las inversiones a toda la región, no importa el país que esté incendiado, no vienen a toda la región. Si nosotros creemos que porque Bolivia está pasando una crisis, pero que el inversor extranjero va a poder diferenciar, no diferencia. Dice, esta zona es compleja, es complicada, mejor esperemos. Entonces, ese análisis político se hace antes de hacer una inversión en gran escala. Bueno, con respecto a Siria, nosotros siempre hemos sostenido primero el cese del conflicto, porque los primeros que sufren son los sectores más vulnerables. Sufre el total de la población, pero en especial los más vulnerables. Y segundo, otro principio importante, la integridad territorial de Siria. ¿Por qué? Porque en la medida que uno favorece una guerra civil, en la medida que uno favorece el desmembramiento de un país determinado, uno sabe cómo empieza ese problema, pero nunca sabe cómo termina. Y una escalada de ese conflicto termina afectando a todo el mundo necesariamente. Y otra cosa importante, la Argentina siempre va a luchar por la integridad territorial de los países. ¿Por qué? Por Malvinas. Porque nosotros sostenemos ese principio a partir de Malvinas. Malvinas fue un atentado a nuestra integridad territorial. Entonces, nosotros siempre vamos a favorecer en cada problema en el mundo la integridad territorial. Con respecto al problema palestino, bueno, nuestra posición histórica, nosotros hemos reconocido al Estado palestino, estamos de acuerdo con el principio de los dos estados, creemos en una Palestina independiente, pero también creemos en la negociación, en un acuerdo entre partes, como la mejor manera de saldar esa situación. Eso básicamente es nuestra posición histórica, no es nada nuevo, hemos mantenido esa línea durante décadas. Bueno, Eduardo, acá lo que menciona Facundo es cómo se vería afectada la neutralidad y el no alineamiento histórico de la política exterior argentina con los recientes acercamientos con China. Me gustaría saber su opinión. El no alineamiento y la neutralidad. Bueno, pero no encuentro puntos de conexión. Nosotros, a ver, de nuevo, el no alineamiento de la Argentina, la neutralidad, nosotros no mantenemos a la Argentina lejos de cualquier conflicto, esa es una de nuestras prioridades. La relación con China entra dentro de nuestro margen de independencia y autonomía. Así como me relaciono con China, me relaciono con Francia o con Suecia o con Estados Unidos o con Perú. O sea, es decir, el margen de autonomía nuestra libertad de tomar la rienda de nuestro destino y sentarnos a negociar con China o con Rusia o con la India, cuáles son nuestras prioridades de comercio exterior, de desarrollo, de política. Eso no afecta a nuestro no alineamiento. El no alineamiento, nosotros no vamos a entrar en conflictos que a nosotros no nos competen, en donde no tenemos un interés específico la Argentina,
y tampoco tenemos una política exterior que quiere estar presente en los diversos conflictos que hoy asolan a todo el mundo, ¿no? De nuevo, nuestra posición geográfica muchas veces es conveniente desde ese punto de vista. Estamos lejos de los conflictos internacionales hoy más vigentes, los más cruentos. Esa es una cosa, esa es la neutralidad o la no intervención en los asuntos internos de otro Estado, política. Ahora, desde el punto de vista comercial, nosotros nos relacionamos y nos tenemos que relacionar con todo el mundo. Sí, Eduardo. Sí. Perdón. Sí, que acá tenemos interesados en escuchar sus consejos porque desean ingresar al ISEN. ¿Qué le podría recomendar en base a la preparación que pueda ayudar, digamos, contribuir a rendir el examen e ingresar, ¿no? Bueno, que estudien mucho. Bueno, miren, el examen está, yo les pido que seguramente ya lo hicieron, pero para los que no conocen, sería bueno que entren en la página del ISEN que se encuentra en la red, es isen.cancillería.gov.ar. Ahí están detalladas las condiciones. Este año, hoy estamos pensando qué hacer porque la pandemia impide la libertad de circulación. Entonces nosotros no podemos convocar aún al concurso de este año porque no podemos hacerlo porque un cordobés no puede venir a la capital o un salteño no puede tomar un avión, no hay medios públicos de transporte habilitados. Entonces, hoy eso está en un impasse, que veremos cómo se desarrolla y evoluciona esta pandemia y veremos de convocar. En esa página web están todas las condiciones que se requieren. Básicamente son 3 partes, el concurso se divide en 3 partes. La primera parte es un examen psicológico, de aptitud también. La segunda parte son exámenes escritos de política y teoría de las relaciones internacionales, teoría política, historia, economía, escribir un ensayo. Y la parte final es un coloquio donde hay un tribunal de embajadores donde se examina a la persona y a la personalidad que quiere ingresar en el servicio exterior. Cuenta su historia, se le preguntan temas, pero no es un examen de conocimiento. Es conocer a la persona que quiere entrar en el instituto, qué aptitudes diplomáticas. Es un examen libre, pero es muy importante porque esa nota vale por 4. Ahora, para ingresar, los requisitos son tener un certificado de idiomas, de inglés, que ahí están detallados en la página, y un título de grado universitario. De cualquier carrera, no necesita ser solo licenciado en Relaciones Internacionales para entrar en la diplomacia. Puede ser de cualquier otra carrera. Eduardo, acá hay coincidencia en un tema, que genera mucha expectativa, que son las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Querían saber su opinión de cómo afectaría una eventual victoria de Biden en la influencia en la integración de Argentina y Latinoamérica. Bueno, yo soy de los que cree que el resultado de las elecciones en Estados Unidos no es tan importante para la Argentina. Y acá, de nuevo, vuelvo a 2 conceptos con los que empecé. Primero, el mundo se maneja por intereses, no se maneja por ideología o por convicciones o por simpatías, se maneja por puros y brutales intereses. Entonces, el presidente de Estados Unidos, no importa quién sea, se va a fijar cuáles son los intereses de su país y va a obrar en consecuencia. Ese es el primer concepto que yo les había hablado, hasta la Guerra Fría teníamos como intermediario un relato ideológico o político. Hoy no hay relato ni ideológico ni político, con lo cual la lucha es más brutal. Pero el segundo concepto que lo hablé en esta charla es
no importa tanto quién va a ser el próximo presidente porque se va a obrar de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. Pero es muy importante que nosotros sepamos qué queremos en la relación con Estados Unidos. Eso es vital, lo tenemos que saber. Entonces, a partir de lo que yo quiero en la relación con Estados Unidos, me voy a sentar con cualquier presidente, no importa. Les pongo otro ejemplo. Ustedes saben, bueno, Bolsonaro, el presidente de Brasil, ya sabemos su caracterización, se ha escrito ríos de tinta con respecto a su personalidad, a sus gestos, a su ideología. Ahora, para mí es el presidente de Brasil, un país que para nosotros es importante. Entonces, la política exterior se diseña, y esto trasciende incluso el gobierno argentino. La política exterior trasciende la cuestión ideológica, es intereses. Yo tengo intereses muy importantes con Brasil. Y me tengo que sentar con mi par brasileño. Me gusta, a mí me pasó durante 4 años, yo tuve 4 años de vicecanciller, les aseguro que es un trabajo insalubre. Me sentaba con pares de muchas partes del mundo, algunos me gustaban y otros no. Algunos tenían una simpatía personal mucho más grande y con otros no tenía ninguna simpatía. Pero yo cuando me sentaba ahí, me sentaba como vicecanciller argentino y sabía muy bien qué intereses defender en esa conversación o qué intereses promover. A mí no me gusta tanto la idea de defensa de los intereses. Parece como que si la Argentina estuviera encerrada en un castillo medieval defendiéndose del mundo. No, esa no es la idea. Es promover el interés de la Argentina. Entonces yo me sentaba con el vicecanciller de otro país, pero sabía bien qué le tenía que pedir y qué tenía que exigir, y qué podía ceder y qué cosas no podía ceder. Por eso es importante que los argentinos lo tengamos en claro también. ¿Qué quiero de la relación con Estados Unidos? Eduardo, acá usted mencionó la cuestión Malvinas y José está interesado en saber si no le parece un error estratégico de nuestro país la política de desarme, ¿no? Bueno, nosotros, y ustedes saben que tenemos en la Constitución la cláusula transitoria de Malvinas, donde claramente señala que nosotros vamos a recuperar las islas por la vía diplomática de las negociaciones. Pero yo entiendo para dónde va el amigo con la pregunta. Mire, yo creo que hay muchas maneras de defender un territorio o de luchar por una causa. Y yo soy convencido, en el caso específico de Malvinas, que nosotros vamos a estar más cerca de la recuperación, no por la vía armada. Yo no creo en la vía armada para nada, para ningún conflicto en el mundo. Yo creo que nosotros vamos a estar más cerca de la recuperación de Malvinas cuando pase otro proceso. Cuando persistamos en la idea de que los isleños no se hagan millonarios con nuestros recursos, básicamente con nuestra pesca, cuando nosotros persistamos en la idea de impedir cualquier exploración y explotación de hidrocarburos, y cuando nosotros desarrollemos la Patagonia de tal manera que sea irresistible para las islas entrar en una conversación con la Argentina. Cuando el Reino Unido diga, esto ya no lo puedo mantener más, primero porque me sale muy caro, porque las islas no tienen viabilidad económica, comercial, y para eso tenemos que trabajar nosotros los argentinos para que eso pase. Y segundo, porque me conviene mucho más. Y les voy a contar una pequeña anécdota. Nosotros en mi gestión como vicecanciller, y no por mí, sino porque teníamos un equipo en la Cancillería de primer nivel, nosotros logramos en una tarea intensa, pero bien definida, de impedir la exploración y la explotación de hidrocarburos alrededor de Malvinas. Nosotros logramos que se retiren todas las compañías que estaban explotando ahí. Pero además forma parte de otra charla contarles los detalles cómo logramos ese objetivo. Pero hay una nota que yo siempre digo, esa nota la debería conseguir, no sé dónde está, en qué archivo de la Cancillería está, la debería conseguir y enmarcarla. Porque nosotros recibimos una nota de la British Petroleum, la empresa petrolera británica,
en la que nos notificaba que ellos no tenían ningún interés de explorar y explotar hidrocarburos en la zona de Malvinas. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Porque nosotros éramos buenitos? No. Lo hicieron porque ellos estaban especulando que era mucho más conveniente entrar en el juego de la exploración de hidrocarburos en la costa, en el continente, que en las islas. Entonces, yo creo que esa es la estrategia. Tener una política pesquera tan activa e inteligente que a nadie le convenga pescar en las Malvinas, que le convenga venir a los puertos del continente a reportarse. Una política de hidrocarburos inteligente que diga, no, yo no me voy a meter en lío con los argentinos, mirá lo que nos ofrecen. Nos ofrecen toda la costa patagónica para explorar y explotar hidrocarburos. Yo creo que va por ahí la recuperación de las Malvinas. Eduardo, no queremos ser tirano con su tiempo. Hay un par de preguntas. La verdad que son temas todos interesantes y quedaría para hablar toda la tarde. Lamento por ahí los que quedaron, digamos, sin respuesta, pero quería darle la palabra a nuestro decano, Gabriel Suárez, para que diga las palabras finales, y de mi parte un gran saludo, un gusto escucharlo. Muchas gracias, igualmente, gracias. Dale, gracias, Pedro. Lo voy a saludar, Eduardo, y le dejar el cierre hoy a nuestro querido profesor Gustavo Luque. La verdad que hermosa charla, la verdad que hemos aprendido un montón, la verdad me quedo contento y como el resto del grupo, con un montón de preguntas, y te escucharíamos nuevamente. Seguramente te vamos a invitar varias veces más, creo que amerita y los estudiantes van a insistir. Muchísimas gracias, Eduardo. Creo que para la Universidad Pública, para la Universidad Nacional de Villa María, es un honor tenerte a vos y tenerte a distintos invitados que hemos tenido en el transcurso de estos días. Mandarte un abrazo grande, decirle al resto del grupo que el lunes que viene, por única vez y por manera excepcional, vamos a tener el lunes que viene a las 19 horas con Jorge Tayana, y después ya volvemos al jueves. Y ahora sí, mandarte un abrazo fuerte, Eduardo, y dejar a Gustavo que diga las palabras finales. Muchas gracias, Gabriel, un gusto para mí, de verdad, y la próxima vez, ojalá que sea de manera presencial en Villa María. Justamente eso quería decirte, Eduardo. Tomando las palabras del decano, te invitamos a Villa María, queremos conversar contigo, queremos que los alumnos también puedan visitar allí el ISEN, queremos hacer algunos convenios, así que te agradezco enormemente que te hayas tomado un tiempo en tu agenda, que sé que es muy complicada, para poder estar con nosotros. Un abrazo fuerte y estamos en comunicación. Nada. Muchas gracias, Gustavo, gracias a todos, y van a ser muy bien recibidos en el ISEN todos los queridos amigos de Córdoba que quieran visitarnos, y yo espero ir algún día y conocer Villa María. Con mucho gusto. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias a todos y a todas.